Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar que estáis viendo está dedicado, o lo vamos a dedicar al retoque fotográfico. Es el primero de dos que vamos a dedicar a esta temática, al retoque fotográfico. Y ambos se van a centrar en lo que son los inicios, los conceptos básicos para poder trabajar y editar imágenes con un aspecto bastante profesional. Ambos webinars se basan un poco también en el webinar que tenemos también sobre iniciación al tratamiento de imágenes. Ahí se dan algunas nociones básicas sobre iniciarse a cómo tratar imágenes, tema de tipos de archivos y demás, que vamos a dar por hecho que ya se ha visualizado ese webinar y que todos los conceptos que se han visto en él ya se han asumido y están trabajados. Entonces, a partir de él vamos a iniciarnos en este retoque fotográfico parte 1. Ya comento que este webinar va a tener una segunda parte, retoque fotográfico parte 2, que también tenéis en este canal para poder visualizar a continuación de del que vais a ver hoy. La estructura del webinar, la temática, el índice del webinar lo tenéis ahí en la imagen. Lo hemos dividido en 9 grandes áreas. Una primera parte de introducción donde vamos a comentar las cuestiones básicas antes de iniciarnos el retoque fotográfico, sobre temáticas, qué es el retoque fotográfico, de dónde viene y un poco a qué aspira o qué se pretende conseguir con él. Luego hablaremos de los principales software de edición y retoque de imágenes, de Photoshop, de Pixelmator, alguno más, pero os pido que prestéis atención a GIMP porque será con el que o del que hablaremos o del que realizaremos algún ejemplo, veremos la interfaz durante estos dos webinars. A partir de ahí, los siguientes puntos se centran, como comento, en hablar sobre el retoque fotográfico y cómo trabajar con él, cómo realizarle todas estas trabajo por capas y demás, orientado siempre con GIMP, con el uso de GIMP. Veremos en primer lugar el espacio de trabajo, cómo se estructura el entorno de trabajo de GIMP. Después hablaremos cómo se navega y cómo se manejan las imágenes dentro de GIMP. En el punto 5 veremos las capas, aunque es un concepto que en todo lo que es los programas de tratamiento de imágenes se usa, pero veremos concretamente cómo se usa también en GIMP. Veremos cómo se usan las selecciones, hablaremos de cómo se copia, cómo se corta y cómo duplicar
elementos dentro de las capas o las capas mismamente. También hablaremos de las transformaciones en el punto 8 y en el último punto hablaremos de cómo se exportan imágenes a partir de las imágenes que hayamos generado dentro del software de edición de imágenes. Vamos a comenzar ya con el primero de los puntos, la introducción, donde vamos a situarnos y ubicarnos un poco en qué es el retoque fotográfico y un poco cómo se realiza. Tenéis que entender que cuando hablamos de retoque fotográfico estamos realmente hablando de un término que tiene varios usos. ¿De acuerdo? En este webinar nos vamos a referir concretamente a los usos que se enfocan a la acción que se lleva a cabo para disimular imperfecciones o eliminar los errores de una obra. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de fotográfico, o en el concepto fotográfico dentro del término global de retoque fotográfico, se centra sobre todo en el retoque de imágenes, no tanto en la creación de imágenes y sus efectos. Aunque el objetivo del webinar al final es que conozcáis de manera amplia el uso de los programas de retoque fotográfico a través de lo que veamos dentro de esta área. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de retoque fotográfico estamos haciendo referencia al proceso y al resultado de modificar las características de una imagen a través de algún tipo de herramienta digital. El objetivo en ese sentido de cualquier proceso de retoque fotográfico es el de mejorar la calidad de imagen. Si una fotografía ha salido muy oscura porque ha sido tomada con malas condiciones de iluminación, podemos siempre retocarla para mejorar la claridad de imagen, para quitarle peso a las sombras y que la iluminación o que brille más esa imagen y conseguir que podamos apreciar con una mayor facilidad los detalles que nos pueda ofrecer. En ese sentido también hay que tener en cuenta que el retoque fotográfico nos permite combinar elementos de varias imágenes en una única imagen y lo podemos hacer de diferentes maneras, como un corta y pega, fusionando fondo con el fondo con la parte que hemos o con el elemento que hemos pegado. Hay que tener eso también en cuenta, que es lo que nos permite el retoque fotográfico. Al final, lo que tenéis que comprender antes de proceder a trabajar en el retoque con una fotografía y a retocarla para que se vea mejor o para que los errores que pueda tener se corrijan, lo que tenéis que tener en cuenta es que el proceso de retoque fotográfico es un proceso completamente subjetivo. El único límite que tenemos en ese sentido es la apariencia real que tiene el objeto. A partir de ahí, puesto que la imagen es una representación o una captura de ese objeto conseguida por medios digitales, la consecución o el resultado que obtengamos a partir del retoque fotográfico siempre va a depender mucho de el ojo con el que estamos mirando ese objeto y con el que estamos y también del proceso que estamos llevando a cabo con esa imagen capturada. ¿De acuerdo? Seguramente os llama mucho la atención unas fotografías muy nítidas y con colores muy resaltados, que luego cuando vais a ver el objeto real, a vuestros ojos, veis que no tiene mucho que ver esa iluminación o esa nitidez o esos colores que tienen esas imágenes, no tienen mucho que ver con lo que vosotros veis realmente frente a ese paisaje o a ese objeto que está fotografiado. La fotografía tiene mucho de eso, de interpretación de esa realidad. Eso en el proceso de retoque también interviene ese concepto subjetivo de retoque que pone el ojo del fotógrafo. Eso no debéis en ningún momento olvidarlo. Al final, el retoque fotográfico lo que supone o lo que constituye es una tarea que, aparte de ser propia de una profesión, se generaliza cada vez a más tareas profesionales. Es decir, así como también al público general. Esa extensión que se ha llevado a cabo obedece mucho al uso de las cámaras digitales y a la edición gráfica que facilita mucho el retoque de esas imágenes con ordenadores o incluso con tablets. Esos elementos son los factores que han incidido de tal manera
que la divulgación de los procedimientos fotográficos ha alcanzado una enorme expansión a nivel mundial. El abanico de uso o el abanico de posibilidades de uso que tienen los retoques fotográficos y el tratamiento de imágenes van desde la impresión que podemos hacer de estas imágenes a la visualización en pantalla, ya provenga esa imagen de un soporte óptico, de una web, o incluso la hayamos generado desde las propias herramientas con las que cuenta el propio programa de retoque fotográfico. En ese sentido, es muy importante el programa de retoque fotográfico y el manejo que tengamos de él, digamos que retoca la fotografía tenga de él, porque los programas fotográficos, los programas de edición fotográfica son muchos, son diversos y casi todos ofrecen unas posibilidades amplísimas a la hora de poder modificar las fotografías, tanto en el sentido de acercarlas a la realidad como en el sentido de digamos alejarla de ella, ¿de acuerdo? Algunas de las cuestiones que vamos a ver en este webinar son comunes al retoque de cualquier fotografía. Otras que vamos a ver son específicas de cuestiones más concretas. En todo caso, insisto en lo que he dicho antes, queda siempre a vuestro juicio, en este caso a juicio de vosotros como alumnos, la elección de cuánto de cada efecto o cuánto de cada técnica que aquí veamos aplicáis a esas fotografías. Es decir, el conocer cómo se aplica una técnica y el conocer la técnica qué incidencia tiene no supone que la técnica se pueda aplicar exactamente igual en todos los casos. Es decir, vosotros decidís cuánta parte de esa técnica aplicáis y cómo lo aplicáis sobre esa fotografía. ¿De acuerdo? Sí, también me gusta hacer un último punto en este sentido, y es que es necesario destacar que aunque el retoque como tal permite que cualquier imagen pueda ser mejorada, siempre va a ser más fácil retocar un retrato pensado para retocar posteriormente, donde las condiciones de luz, las condiciones de imagen, de obturación, han sido ya previamente pensadas para posteriormente poder trabajarlas en el programa de edición de imágenes, que si una imagen tomada sin pensar que luego va a ser tratada, no vas a poder conseguir el mismo efecto, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que tomemos las imágenes ya pensando que vamos a retocarlas posteriormente hace que sea mucho más fácil el retoque, ¿de acuerdo? Porque podemos adaptar muchas de las técnicas de fotografía, las podemos adaptar previamente para poder luego corregirlas o aumentarlas en el proceso de retoque fotográfico. Vamos con el siguiente punto, donde vamos a ver los principales software de diseño y retoque fotográfico que podemos usar para poder trabajar y editar nuestras fotografías. Vamos a ver los principales, los que más se usan, sin irnos tampoco a mucha variedad de ellos o a gran cantidad de propuestas. Al final casi todos ofrecen prestaciones muy parecidas, ¿vale? Y lo que se puede hacer con uno de ellos se puede hacer prácticamente igual con el resto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver los principales, por si en algún momento alguien quiere optar por una opción que no sea la que vamos a ver en este webinar, como va a ser GIMP, pues que pueda tener otras opciones para poder usarlas. Tenéis que tener en cuenta que a la hora de afrontar el retoque fotográfico es necesario en este caso tener esa herramienta de edición digital de imágenes que va a ser la que nos permita acceder a la tecnología y a las técnicas con las que podemos incidir sobre la fotografía digital y modificar su aspecto. El mercado en este sentido es muy amplio, como he comentado anteriormente. Hay programas y aplicaciones de todas las características, tanto software de pago como software gratuito, tanto de código privado como de código abierto, tanto para plataformas como PCs, como para móviles
o tablets. La elección en muchos casos de cuál usar depende de los objetivos y los medios con los que el usuario que va a usarlos tenga. Es decir, su nivel económico, lo que quiera gastar en el uso de esa aplicación, qué objetivos quiere conseguir con esa aplicación, qué tipo con qué tipo de archivos va a trabajar, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver las características de los principales, vamos a ver cuatro solamente, los cuatro principales. Vamos a ver sus características principales y para qué es apropiado trabajar con cada uno de ellos. El primero que vamos a ver el que vamos a comentar es Photoshop, es Adobe Photoshop. Photoshop es, digamos, el programa más conocido y que más se usa a nivel mundial para el retoque fotográfico. Se utiliza, su principal uso es para retocar y modificar imágenes digitalizadas, como puede ser fotografías, pero también se usa para crear y editar fotos desde cero, es decir, con composición de varias imágenes o gráficos. Existen muchas herramientas, existen muchas opciones que esta herramienta nos permite utilizar. Con ella podemos retocar todas las opciones de color de la imagen, de la luz, de cuestiones del fondo y de la figura de primer plano. Algunas de sus características principales es que soporta una gran cantidad de tipos de archivos de imágenes, JPG, PNG, GIF, incluso puede trabajar con PDFs, etcétera. En su conjunto funciona como una unidad que se estructura en base a múltiples capas, donde podemos modificar, transformar y distorsionar cada capa por separado. Permite también el tratamiento extensivo de fotos en el que podemos controlar y modificar el color, la luz, el fondo, etcétera. Dispone además de muchas herramientas, algunas herramientas que han diseñado mismamente los programadores de Photoshop para la autocorrección de las imágenes que ofrece, ¿de acuerdo? Temas como el tampón de clonado y demás son herramientas que se usan mucho en el retoque fotográfico. Tiene además un gran grupo de filtro de desenfoque que permite añadir muchos elementos borrosos a las fotografías. También tiene un filtro inteligente de detección de tonos de piel, etcétera. En global es digamos, de las que vamos a ver, es la herramienta más potente y que más utilidades ofrece, ¿de acuerdo? No obstante, hay que comentar que es una herramienta que es de pago y que la licencia no es barata, en este caso, para el uso que podamos hacer en casa. Hay diferentes niveles de licencia, desde un uso individual a un uso profesional. El uso profesional es bastante más caro, pero es cierto que es la que más potencia y la que más variedad ofrece en las herramientas de retoque fotográfico. Todas las que vamos a ver es la principal. Está muy orientado a entornos profesionales, ¿de acuerdo? Y está muy integrado también con el resto de paquete de diseño gráfico de Adobe, que es lo que le da gran parte de la potencia que comento, se la da el que está muy integrado con otras herramientas que ofrece Adobe, como edición de vídeos o edición de gráficos vectoriales o creación de páginas web. Está muy integrado y te permite acceder a ese tipo de funcionalidades incluso dentro de Photoshop, ¿de acuerdo? Entonces, como comento, es de las más completas. La siguiente que vamos a ver, que es además en la que vamos a trabajar en este webinar y en el siguiente, es GIMP. GIMP sea seguramente la mejor alternativa a Photoshop y a otras herramientas de pago en su versión gratuita. GIMP la licencia de uso es completamente gratuita, y aunque no alcanza en potencia y en profesionalidad a Photoshop, sí que se le acerca bastante. Es un programa referente a la hora de retocar fotos por sus características bastante avanzadas, ¿de acuerdo? Ofrece muy buena capacidad
para manejar capas, para crear filtros, para ajustar color, tiene herramientas de dibujo, de pintura. Sí que es cierto que le falta la parte de variedad y de integración con otras herramientas con la que sí cuenta Photoshop, y que digamos que solo permite trabajar con imágenes de mapa de bits, o sea, imágenes como tal fotográficas, mientras que por ejemplo con Photoshop puedes incluso trazar imágenes vectoriales y demás cuestiones. En este caso GIMP es más limitado en ese sentido. Tiene multitud de herramientas para manejar los colores y el aspecto de las imágenes, el enfoque, la eliminación de manchas, puedes modificar las sombras, modificar la escala, etcétera. También es capaz de importar ficheros en PDF, así como también imágenes vectoriales. Lo que no te deja es seguir trabajando en ellas como si fuesen PDF o como si fuesen imágenes vectoriales. Digamos, las transforma a mapa de bits. La imagen final, además, tiene su formato original, es XTF, pero te permite exportarlo a otros formatos, a JPG, PNG, GIF, PDF, etcétera. Otra característica que tiene muy interesante es que te permite la automatización de muchos procesos mediante la creación de macros internas. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar es Pixelmator. Pixelmator es un programa de edición de imágenes rápida y potente que está orientado a entornos Mac. ¿De acuerdo? Es una de las alternativas en cuanto a potencia y en cuanto a variedad, seguramente sea la que más se acerca a Photoshop. Su funcionamiento además es muy sencillo, la usabilidad que tiene, la interfaz que tiene es muy fácil y muy sencilla de usar, y el precio que tiene, que es la licencia, es bastante asequible, le hace que sea uno también de los que más se usa en el retoque fotográfico. Sobre todo, si estáis pensando comprar un programa de retoque de fotografía, este es uno de los que a nivel de programas de pago mejor relación calidad-precio tiene. Entre sus características te permite trabajar con diferentes capas, cuenta también con una gran variedad de filtros, de efectos, puedes trabajar el color, corregir el color, ajustar los niveles de brillo, ajustar los contrastes. Su herramienta de selección es muy precisa, es una de las más precisas de todas las herramientas que vamos a ver. Puedes tener también opciones de difuminación, de creación de bordes, eliminar arrugas, rayas, ojos rojos, etcétera. Ya digo que es una de las que más se acerca en cuanto a potencia a Photoshop. Y por último, la última herramienta que vamos a comentar es PaintShot Pro. PaintShot Pro es una buena alternativa a las otras tres que hemos comentado. Si queremos usar un programa de retoque de imágenes. Es una herramienta que está orientada al grupo de usuarios medio y profesional, no es tanto al inicial. ¿De acuerdo? Es un programa bastante bueno en cuanto a la edición de fotos. Además cuenta con una herramienta muy potente que es exclusiva suya antes que del resto, y es el HDR. Es una herramienta de alto rango dinámico, es decir, en cuanto a las imágenes de alta calidad o de alta definición, es una de las que el programa es de los que mejor la gestiona de todos los que estamos viendo. Aparte tiene algunas herramientas propias también, como el de reconocimiento de caras y demás, que le hacen con algunas particularidades propias a este programa. Puede añadir efectos instantáneos que tiene ya precreados. ¿De acuerdo? Puedes también restaurar todo tipo de fotografías con él. Te permite la localización de las fotografías a nivel global, porque puedes trabajar los datos GPS incorporados a las imágenes con este programa también. Puedes compartir de manera automática tus fotos en redes sociales como Facebook, Flickr o otro tipo de herramientas de red social como Twitter, etcétera. Y tiene también incorporados herramientas de diseño gráfico como creación de texto, edición vectorial, pincel, etcétera. Es muy particular y no está tan, no sigue el estándar como sí lo siguen los otros tres en cuanto a la interfaz que tiene y al tipo de uso que se hace, pero suele ser un programa que gusta bastante cuando la gente comienza a usarlo.
¿no? ¿De acuerdo? Le pasa un poco lo que a GIMP y a Pixelmator, y es que toda la variedad del resto de herramientas del paquete que tiene Photoshop, en este caso no la tienen. Es decir, no son programas que tengan un grupo de herramientas que tocan diferentes sectores del diseño, de la creación de contenido, como pueden ser imágenes, vídeos y demás, no las tiene asociadas. Entonces eso hace que al final esa integración global como herramienta de retoque de imágenes, que podemos usar luego en un vídeo o que podemos usar en un folleto o en un cartel, no sea tan fácil y tan potente como si lo es en Photoshop. Pero insisto que este es uno de los programas que sus usuarios lo defienden mucho porque cuando usan otros siempre quieren volver luego a PaintShop Pro. En global, viendo estos cuatro, viendo las características que ofrecían los cuatro y un poco el tipo de uso y de formación que vamos a ver en este webinar, nos hemos decantado por el uso de GIMP para realizar estos dos webinars. El hecho de que sea, por ejemplo, software libre, el hecho de que sea también una herramienta gratuita, ha hecho que sea la elección que vayamos a hacer para realizar el resto del webinar y el webinar siguiente. Es muy fácil de que lo uséis, lo podéis descargar, lo extraéis en vuestro equipo, insisto, es completamente gratuito y una vez que lo tenéis instalado podéis hacer sin ningún problema a toda su funcionalidad. Vamos ya con la primera parte que vamos a ver de GIMP, que es cómo se configura y cómo se estructura el espacio de trabajo en GIMP. Los diferentes paneles que nos presenta, para que sepamos más o menos cuando abramos la aplicación ubicarnos de qué es cada apartado, dónde están las principales herramientas y demás, porque es cierto que las primeras veces que accedes a programas de edición de imágenes muchas veces abruma la cantidad de botones, la cantidad de opciones que te ofrece, pero conociendo las diferentes áreas y qué ocupa cada área, es más sencillo dar esos primeros pasos. Cuando abrimos GIMP, lo primero que nos encontramos es lo que se llama el espacio entorno de trabajo. Es un entorno que es con el que vamos a trabajar cuando editemos las imágenes con este programa. Lo primero que tenemos que comentar es que la principal diferencia, o la primera diferencia que vamos a ver con respecto a otros software de tratamiento y retoque fotográfico de GIMP respecto a otros, es que GIMP no cuenta con una interfaz unificada para el programa. Es decir, no cuenta con un fondo gráfico sobre el que se abran archivos y menús, sino que GIMP lo que abre son diversas ventanas flotantes que se despliegan directamente sobre el escritorio. Es decir, cada panel que conocemos en un Photoshop o en un Pixelmator, aquí en este caso son ventanas diferentes que podemos ir cerrando o abriendo conforme deseemos. Es cierto que estas ventanas las podemos ubicar de manera muy similar a cómo se ubican en un Photoshop o en un Pixelmator, donde dejamos en el centro lo que es el espacio de trabajo y a los lados los diferentes paneles y barras de herramientas. ¿De acuerdo? Puede suceder que esto con GIMP desoriente en un principio al usar el programa, pero cuando te acostumbras inicialmente acabas integrándolo muy fácil en tu manera de trabajar. El aspecto cuando abres GIMP es este que tenéis en pantalla, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es el aspecto que ofrece GIMP cuando lo abres. En él lo que vemos es una barra de menú superior con las opciones de menú que ofrece todo el programa, y bajo ella 4 áreas principales, ¿de acuerdo? En la flecha superior izquierda os está señalando lo que es el área de herramientas. Bajo ella tenemos todo lo que son las propiedades de esas herramientas, es decir, cada vez que, digamos, cada botón que aparece en la barra superior, en el área de herramientas,
Cuando lo pulsemos, cuando lo tengamos seleccionado, hará que las propiedades de esa herramienta que tenemos en el panel de abajo cambien. Es decir, cada herramienta va a tener propiedades diferentes. Vamos a poder ahí hacer, pues por ejemplo, si tenemos seleccionado un pincel, hacerlo más grande o más pequeño, que la punta del pincel sea de una manera o de otra. O si tenemos la herramienta de selección activada, las opciones de esa barra de herramienta, de esa propiedad de herramienta, también van a cambiar. Nos permitirá, por ejemplo, pues que el borde sea más difuso, que sea más duro. Dependiendo de la selección que tengamos de herramienta, las propiedades que tenga, porque cada herramienta tiene propiedades suyas diferentes. Luego, a la derecha, lo que tenemos es el panel de pinceles y patrones, el que veis en la flecha superior derecha. Ese es el panel de pinceles y patrones. Y abajo, en la flecha inferior derecha, tenéis lo que es el panel de capas. ¿De acuerdo? En ese panel de capas es donde un poco gestionamos las capas que se van superponiendo, que van conformando la imagen. En el centro es lo que llamamos el área de trabajo, la ventana de imagen, y que lo que vemos es, cuando lo abrimos, es como un folio completamente en blanco. Vamos a ver ahora una pequeña explicación de cada una de estos espacios o de estas áreas. En primer lugar, la barra de menús, que es la que está en la zona superior de la aplicación, que es la barra donde encontraremos los menús a través de los cuales podemos ir modificando la imagen en global o las áreas seleccionadas de la ventana de la imagen. Las opciones que ahí aparecen complementan las que aparecen en el área de herramientas u otras opciones que podemos seleccionar en los diferentes paneles que estamos viendo. Es bastante... Casi todas las opciones que tenemos en paneles las podemos seleccionar dentro de también de las opciones que tenemos en la barra de menús. ¿De acuerdo? Además también incluye atajos de teclado para alguna de estas herramientas, que los atajos de teclado, si desplegáis esas diferentes opciones de menú, os pone a la derecha de cada opción que vayáis seleccionando qué atajo de teclado tiene para activar esa opción en el programa. El área de herramientas, que es la que hemos visto que estaba en el área superior izquierda, es lo que se llama comúnmente la caja de herramientas, que es cuando aparece al abrir GIMP. Está formada por una ventana que contiene 3 menús: archivo, extensiones y ayuda, e iconos que dan acceso a funciones y procedimientos de trabajo. ¿De acuerdo? Los iconos de la parte media de la caja gestionan aspectos relacionados con el color o con la pintura. Los principales que se van usando con el tratamiento de la imagen que vayamos teniendo. Los principales herramientas que se usan o que se están utilizando, las principales herramientas que contiene el área de herramientas, vamos a verlas aquí. Las iré seleccionando una a una y comentando cuál es. Esta que veis primero seleccionada es la herramienta de selección de rectángulos, que lo que hace es crear una selección en forma de rectángulos. La siguiente es la herramienta de selección elíptica, que lo que crea es una selección de forma elíptica. El lazo es una herramienta de selección libre, que lo que hace es seleccionar todos los píxeles contiguos de un tono similar. La selección difusa, que selecciona todos los píxeles con un tono similar. La herramienta de selección por color, que selecciona todos los píxeles de un mismo color. La herramienta de tijeras selección, que analiza y selecciona un contorno que esté bien contrastado de manera automática. Y la herramienta de selección del primer plano, que crea selecciones de primer plano parecidas a la de selección libre. Si pasamos a la segunda de las líneas, tenemos la herramienta de rutas, que funciona como la herramienta pluma de Photoshop, creando trazados Bezier. La herramienta recoge color, que copia cualquier color de la imagen al selector de colores. La herramienta de ampliación,
que realiza el zoom en la imagen. La herramienta de medida, que mide distancias en la imagen. La herramienta mover, que te permite mover una capa, una selección o una ruta. La herramienta de alineación, que alinea capas. La herramienta de recorte, que recorta la fotografía y la reencuadra. La herramienta de transformación unificada, que es similar a la de transformación libre de Photoshop, permite mover, escalar, rotar y distorsionar, si se quiere, una capa, una selección, una ruta de manera libre. La herramienta de rotación, con esta herramienta lo que podemos es rotar, tanto a ojo como numéricamente, cualquier capa, selección o ruta. La herramienta de escalado, que con esta herramienta lo que podemos hacer es escalar, tanto a ojo como numéricamente, cualquier capa, selección o ruta. Podemos ampliarla o reducirla. La herramienta de inclinación, que con esta herramienta lo que podemos es inclinar, tanto a ojo como numéricamente, cualquier capa, selección o ruta. La herramienta de transformación de tirador, que con esta capa lo que podemos es deformar la capa de la selección o la ruta que tengamos en ese momento activa. La herramienta de perspectiva, que nos permite modificar la perspectiva. La herramienta de volteo, que con esa capa lo podemos es voltear tanto horizontal como verticalmente cualquier capa, selección o ruta. La transformación de rejilla, que nos permite acortar una zona haciendo clics para crearla y cerrarla. La herramienta de transformación de deformación, que nos permite deformar nuestra fotografía empujando los píxeles. La herramienta de texto, que nos crea un cuadro de texto en una capa aparte. La herramienta de relleno, que nos permite rellenar de un color o un patrón todos los píxeles contiguos de un tono similar. La herramienta de degradado, que nos crea un degradado de 1, 2 o más colores. Herramienta de lápiz, que nos permite pintar con el color principal el selector de colores. La herramienta pincel, que es muy parecida a la herramienta lápiz, solo que con bordes más difusos. Herramienta borrador, que es similar a la herramienta pincel, solo que en vez de pintar, borra. La herramienta aerógrafo, que es también parecida al pincel, pero su flujo es menor que el del pincel. La herramienta de tinta, que es parecida al lápiz, nos ofrece una ayuda extra para simular la escritura con pluma estilográfica. La herramienta de pincel MyPaint es un programa gratuito de multitud de pinceles muy útiles y gracias a que está integrado en GIMP podemos usar esa cantidad de pinceles que nos ofrece. La herramienta de clonado es una herramienta que nos permite clonar una zona de la fotografía sobre otra. La herramienta de saneado corrige e integra la zona clonada. La herramienta de clonación de perspectiva clona la zona tras aplicar una transformación de perspectiva. La herramienta de enfoque y desenfoque enfoca y desenfoca las zonas. La herramienta de emborronado nos emborronará la zona donde pintemos con ella. Y por último, la herramienta de marcado a fuego o quemado, que nos permite subexponer o sobreexponer zonas de la fotografía. Vamos a ver durante alguna de las técnicas cómo se usan gran parte de ellas. Pero todas ellas son muy sencillas de usar y en la documentación de GIMP tenéis una referencia completa de todo lo que realiza cada una de estas herramientas. En el panel de propiedades de herramientas, que es el siguiente que hay justo debajo del panel de herramientas, tenéis todas las opciones que cada una de esas herramientas que acabamos de ver contienen. Cada una de ellas tiene unas propiedades y unas maneras de funcionar diferentes. Entonces, aquí lo que se despliegan, según la que tengáis seleccionada, son las diferentes opciones que cada una de esas herramientas tiene. Cuando se selecciona cada una de ellas, este panel por completo cambia. Se activa las propiedades que tiene cada una de estas herramientas y se actualiza en función de la que tiene seleccionada. El siguiente es el panel de pinceles y patrones. Nos vamos ya a la parte derecha superior. En este panel lo que se contienen son los diferentes
pinceles que podemos aplicar a la imagen o los diferentes patrones que podemos imprimir también sobre la imagen. Veremos algún ejemplo más adelante de cómo funciona. Y por último, la última de las áreas es el panel de capas, que es junto con el de herramientas el más importante de los que estamos viendo, que este panel nos muestra 3 cuadros de diálogo que resultan básicos e imprescindibles en cualquier proceso de edición de imágenes y de retoque digital. Se accede a ellos también a través del menú, a través de diálogo capas, diálogo canales o diálogo caminos. ¿De acuerdo? Pues, ahí los tenéis marcados, veis que es la pestaña de capas, la pestaña de canales y la pestaña de rutas. Con cada una con la pestaña de capas manejamos las diferentes capas superpuestas que conforman la imagen. Saber manejar las capas es básico en en la cuestión del retoque fotográfico. Ya vimos lo que eran las capas y cómo funcionaban en el webinar que había de retoque o de tratamiento de imágenes, dirección al tratamiento de imágenes. No vamos a insistir en ello, pero el tema de las capas, insisto, es básico, es saber lo que son y saber manejarlas. Con los canales, la pestaña de canales, lo que manejamos son los 3 colores primarios que conforman la imagen, el rojo, el verde y el azul, de manera que podamos saturar o desaturar de alguno de esos colores cualquier parte de la imagen o cualquier capa que tengamos seleccionada. Y con los caminos, con las rutas, lo que se manejan son los trazados que van creando las diferentes herramientas. Usando las diferentes herramientas de selección, de dibujo, de curva Bessier y demás, pues se van manejando esas diferentes rutas que vamos creando para dar forma a la imagen. Y por último tenemos lo que es la ventana de la imagen. En la ventana de la imagen, digamos, es el área de trabajo principal en la que se desarrollan todas las tareas de GIMP. El resto son herramientas o funcionalidades que se aplican directamente sobre esta capa de la imagen. ¿De acuerdo? En el interior del área se muestra la imagen activa que se va a editar. Es decir, lo que se vea en ese área es lo que se va a mostrar en la imagen si la guardamos, si la exportamos. ¿De acuerdo? En la barra superior de la imagen de esta ventana se muestra una serie de informaciones que son bastante útiles de cara al trabajo a realizar. Así tenemos, por ejemplo, el nombre del archivo. Nos aparece ahí en esa pantalla, el nombre del archivo con el que estamos trabajando. El número de veces que se ha abierto la misma imagen en la sesión, ¿de acuerdo? El número de versiones abiertas de la misma, es decir, si tenemos abiertas diferentes versiones de esa imagen, nos aparecerán como pestañas que podemos ir seleccionando y activar cada una de ellas, o si son diferentes imágenes con las que estamos trabajando, también cada una estará en una pestaña o en una imagen diferente. También nos indica el modo de color y el número de capas del archivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo que tenéis en esta imagen se ve que está el modo de color, es el RGB, y que tiene una capa. Y además también nos muestra el porcentaje de zoom con el que estamos trabajando en ese momento. Está al 100%, al 70%, lo que nos da una muestra de en imagen real o en tamaño real cómo se ve esa imagen. Vamos a ver ahora cómo se navega o cómo se maneja la imagen dentro de GIMP. El saber manejar la imagen, el saber cómo movernos a través de ella es importante para poder aplicar los efectos o los filtros que queremos aplicar justo en la zona que queremos hacerlo, y de manera que no afecte a otras zonas que puedan emborronar el resultado, que puedan hacer que el resultado no sea adecuado. La ventana de imagen tiene una estructura de funcionamiento propio, independiente del resto de paneles. Es en ella donde vamos a ver de manera constante el resultado de todas las actuaciones, de todas las herramientas y de todos los filtros que vayamos aplicando sobre la imagen. Lo vamos a ver de manera constante y en tiempo real en esa ventana de imagen. Es por ello que es la zona más importante de la aplicación, es la que ocupa, si os dais cuenta, la mayor parte del área que ocupa el programa. Saber manejarse en ella es básico
para aplicar, como digo, las herramientas y filtros que queramos aplicar sobre ella. Habrá momentos en que queramos tener un alto grado de zoom para trabajar mucho el detalle, o al revés, a veces que queramos irnos a perspectivas completas de la imagen y que queramos movernos de una esquina a otra de la imagen con el zoom activado. En ese sentido, el saber manejarse dentro de esa imagen es importante y es básico a la hora de poder trabajar con ella. La forma de navegar por la pantalla cuando las dimensiones de la fotografía exceden lo que es el área de la ventana de visualización son diversas. Entre los distintos software que hemos visto anteriormente. Pero vamos a ver concretamente la manera que tiene de manejarse dentro de GIMP. Si queréis con otros programas tendréis que con la documentación de esos otros programas ver cómo funcionan esa manera de navegar o de manejarse dentro de las imágenes. Vamos a abrir ahora el GIMP y comentamos las diferentes maneras que hay de navegar dentro de la imagen. Las principales maneras que tenemos de navegar dentro de la imagen son el desplazamiento, ¿de acuerdo? El zoom, el desplazamiento es moverse por la imagen. El zoom nos referimos a acercarnos y alejarnos de la imagen. La otra opción, que es la nueva vista, que es una opción que nos permite sobre todo realizar un trabajo de precisión sobre la imagen, porque nos alterna tanto la vista de zoom, la vista ampliada, como una vista donde nos indica qué parte de la imagen es la que estamos haciendo zoom. Y por último tenemos la ventana de navegación, que es integra en ese sentido los diferentes elementos que hemos visto, como el desplazamiento, el zoom y la nueva vista. Como digo, vamos a abrir el GIMP y lo explicamos de manera más detallada. Vamos a ver cómo funcionan estos 4 elementos que hemos comentado: el desplazamiento, el zoom, la nueva vista y la ventana de navegación dentro de la imagen. Mirad, cuando abrimos una imagen, ahí lo tenéis en la pantalla, lo que tenemos es la imagen centrada en lo que es la ventana principal y a los lados lo que son las herramientas. Cuando se abre la imagen siempre se ajusta a lo que es el tamaño del área de trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí podemos trabajar con diferentes grados de aproximación o de alejamiento de la imagen, ¿de acuerdo? Cuando estamos en un grado de aproximación o de alejamiento de la imagen, veis que aquí por este caso, por ejemplo, nos hemos acercado mucho, la manera de navegar dentro de la imagen es mediante estas barras laterales. Veis que ahí nos podemos ir aproximando, ¿de acuerdo? Y navegar dentro de la imagen. Las ventanas, la barra lateral lo que hace es movernos de arriba a abajo y la barra inferior de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Se activan esas barras cuando la imagen supera el espacio de trabajo y nos permite navegar dentro de ella. Otra manera de navegar también dentro de la imagen es esta flechita que tenéis aquí debajo, que es un navegar por la imagen, que si pulsáis el botón de izquierdo del ratón se os despliega y aquí podéis directamente, veis que siempre sin soltar el botón izquierdo del ratón, ¿de acuerdo? Podéis navegar siempre dentro de la imagen. En cuanto soltáis, la imagen se queda anclada ahí, ¿de acuerdo? Si queremos, ya que estamos en este grado de zoom, cuando usamos el zoom, la manera de acercar y alejar la imagen la tenemos aquí en vista, ¿de acuerdo? Aquí en vista tenemos la opción de ampliación, donde podemos reducir y ampliar la imagen. Si la reducimos, la imagen se va alejando. Vista, ampliación, reducir. Vista, ampliación, reducir. ¿De acuerdo? Veis que vamos alejando cada vez más. Ampliación, reducir. Vamos alejando cada vez más de esta imagen hasta que la queramos tener en el tamaño que queramos. Si queremos al revés irnos al zoom, ampliar, pues la opción es vista, ampliación, ampliar, ¿no? ¿De acuerdo?
Esto que os parece a lo mejor tener cada vez que tenéis que iros a la ampliación y a la reducción de imágenes, daos cuenta que aquí os ofrece dos opciones de teclado, dos atajos de teclado. Que el reducir es con el botón menos y el ampliar es con el botón más. Es decir, lo mismo que con estas opciones de menú podemos hacerlo con el botón más, en este caso lo estoy haciendo con el botón más, y con el botón menos de vuestro teclado. ¿De acuerdo? Lo estoy pulsando, me estoy alejando, estoy ampliando con esos dos botones. Lo que hace que sea muy sencillo el poder hacer ese zoom que se aleje, que se acerca a la imagen. ¿De acuerdo? Ya sabéis más o menos cómo se maneja, te mueves dentro de la imagen y cómo amplías y reduces el tamaño de la imagen para o ver algún aspecto más en detalle o ver la visión general de la imagen. Hay otra cuestión que también podemos realizar y es trabajar con dos diferentes pestañas sobre la misma imagen. ¿De acuerdo? Quizá nos interese, por ejemplo, ir trabajando un detalle en una zona muy concreta, con un zoom muy ampliado, y a la vez ver cómo va quedando en general. Para eso la opción es tener la misma imagen abierta en dos pestañas. ¿De acuerdo? Para eso la opción es, te vienes a vista y aquí das la opción a vista nueva. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos pestañas que contienen la misma imagen. O sea, no son dos imágenes diferentes, es la misma imagen en dos pestañas. En una puedo trabajar con un grado de zoom muy amplio, ¿de acuerdo? Y en otra mantengo la visión genérica para ir viendo cómo va quedando ese detalle que voy trabajando, por ejemplo. Veis que si aquí, por ejemplo, esto lo pinto de blanco, ¿vale? ¿Veis? En este caso, veis que aquí, por ejemplo, si esto lo pinto de blanco, en este detalle, en la imagen, en la otra pestaña que tengo con la misma imagen, esto se va actualizando en tiempo real. Así lo que voy trabajando aquí lo puedo ir comprobando cómo va quedando en esta otra imagen. ¿De acuerdo? Eso es la opción de nueva pestaña, de nueva vista que hemos comentado antes. Y la última opción que tenemos también para navegar y manejar la imagen en todas estas herramientas es la opción de ventana de navegación. En este caso, la opción creo que está en imagen. ¿Dónde está la opción? No, está en vista también. La opción está en vista también. Cuando te vienes a vista, pues hay una opción que es ventana de navegación, que lo que te hace es lo siguiente. Tienes la imagen aquí y lo que te abre es en el panel donde están los pinceles, te abre otra pestaña nueva, donde lo que tienes es la imagen y lo que te va indicando es qué zona de esa imagen digamos, en qué zona de esa imagen estás trabajando, ¿de acuerdo? Esta ventana es interactiva también y aquí también puedes moverte en esta pestaña, ¿lo veis? Te puedes mover en esta pestaña para ir cambiando la imagen que aparece en el primer plano para poder seguir trabajando con ella. ¿De acuerdo? Si quieres volver otra vez al panel de pinceles, pues te vas aquí a pinceles. Si quieres ir tal de navegación, te vienes aquí con la flechita, navegación, la vista de navegación. ¿De acuerdo? Estas son a nivel genérico las cuatro maneras, todas las maneras que hay de moverse dentro de la imagen en GIMP. Vamos con el siguiente punto del webinar. Vamos a hablar de las capas, concepto que ya vimos en el webinar sobre iniciación al tratamiento de imágenes, la modificación de imágenes. Es un concepto que es básico en cualquier programa de edición de imágenes. Es importante que este concepto lo tengáis claro y lo sepáis manejar. Las capas son una herramienta clave en cualquier programa de retoque fotográfico, ya que la imagen resultante de estos programas en el 99,9% de los casos suele estar compuesta a partir de un proceso de edición que genera esta imagen a partir de diferentes niveles con elementos concretos en cada uno de estos niveles. ¿De acuerdo? Estos niveles que están individualizados por elementos y por contenido es lo que llamamos las capas. Sobre cada uno de estos niveles se puede aplicar de manera diferenciada, que es lo que le hace tan potente,
cualquier tipo de procedimiento y cualquier tipo de herramienta de estos programas de edición, desde desplazamientos, escalados, ajustes de color, modificación de contrastes, transparencias, selecciones, rotaciones, aplicación de filtros, modificaciones de colores, aumento de brillo, sombreados, etcétera. Todo ese tipo de elementos se puede aplicar de manera diferenciada en cada uno de esos niveles que aquí hablamos de capas. El agrupar o el separar estos elementos por diferentes que estén individualizados y que estén separados en cada una de estas capas para luego mediante ellos componer la imagen superpuesta una de ellas sobre otra. Ahí un poco tenéis en la imagen el concepto de cómo funciona, de cómo se complementan estas capas para dar esa imagen real. Y por ejemplo tenéis ese fondo que es la imagen y sobre ella hay diferentes elementos, uno con un cuadrado negro, es el segundo, el siguiente con un texto, el siguiente con una barra negra y el siguiente con otro texto. Bueno, pues esto superpuesto todo, si lo vemos desde arriba, superpuesto todo, da lugar a una imagen que está compuesta por todos los elementos que contiene cada una de las capas. Lo bueno de las capas es que fuera del elemento que contiene esa capa, todo lo demás es transparente y deja ver lo de abajo. ¿De acuerdo? Eso es más o menos cómo funcionan las capas. De todas maneras, como mejor lo vais a entender es con un ejemplo. Así que vamos a abrir GIMP y vemos cómo funcionan exactamente las capas. El mejor ejemplo de cómo funciona una capa lo vais a ver aquí en GIMP. Veis, por ejemplo, que en el cuadro que tenemos las capas, donde se gestionan las capas, ahora mismo solo tenemos, aquí es donde están el listado de capas, pues ahora mismo solo tenemos una capa que es la que se llama campo.jpg. ¿De acuerdo? Si para entender cómo funcionan las capas vamos a añadir otra capa, que está todo el programa de control de lo que son las capas, lo tenéis aquí. Aquí, por ejemplo, donde se añade una nueva capa. Aquí es donde se crea un grupo de capas nuevos. Podemos incluir todos dentro de una carpeta. Aquí podemos ir moviendo las capas de nivel, una arriba y otra abajo. Aquí creamos un duplicado de la capa. Igual que la capa que está seleccionada en ese momento, pues se crea un duplicado. Aquí anclamos la capa sobre una capa inferior o una capa superior. Aquí creamos una máscara de capa, ¿de acuerdo? Y aquí eliminamos la capa, ¿vale? Estas son todas las funcionalidades que tiene el panel de capas. Pues bueno, aquí cuando queremos añadir una capa en este caso, lo que hacemos es le damos al botón de añadir una nueva capa. ¿De acuerdo? Aquí nos indica exactamente cómo va a ser la nueva capa, si queremos que tenga algún color, cómo se va a añadir, etcétera. Si la opacidad, porque podemos hacer que la capa sea más o menos transparente también. Al 100% es completamente transparente, al 100% es completamente opaca, deja ver todo lo que, o sea, muestra todo lo que te contiene la capa. El tamaño de la capa también, si la capa está movida respecto al centro de la imagen, y el color con el que estamos rellenando, color de frente, que se refiere a este color. Este es el color de frente y este es el color de fondo, ¿no? De estos dos seleccionados. Pues si queremos el color de frente, el color de fondo, el blanco, si queremos que sea completamente transparente o si queremos que coja un patrón. Un patrón lo podemos coger de aquí, de esta opción. En este caso vamos a seleccionar que añada una capa blanca. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar, tenemos seleccionado blanco, le damos a aceptar y veis que aquí en el panel de gestión de capas, veis que encima de campo se ha añadido otra capa, que con el nombre capa. Si pulsamos dos veces sobre el nombre podemos cambiar el nombre, capa añadida, ¿de acuerdo? Damos a enter y aquí veis que esta capa, al estar superpuesta encima de la que está debajo y tener el mismo tamaño, no deja ver nada de lo que hay abajo. Si queremos que deje ver algo de lo de abajo, mira, es tan sencillo como la transparencia la podemos bajar y poco a poco va mostrando lo de abajo. ¿De acuerdo? Si queremos que deje ver solo una parte de lo de abajo, pues podemos quitar una parte de la capa. ¿Veis? Esa parte la hemos eliminado. Y ahora tenemos una capa que contiene solamente ese cuadrado blanco y al estar relleno eso no deja ver lo de abajo, pero si os fijáis sí que deja ver la parte que tiene debajo de la capa de abajo donde no contiene nada la capa de arriba. ¿De acuerdo? Si queremos moverla, seleccionamos la opción de mover y esta capa la podemos ir moviendo, ¿veis? ¿De acuerdo?
veis cómo esta capa la podemos ir moviendo y deja ver o no deja ver lo de abajo. Si encima si añadimos otra capa más, en este caso vamos a añadir una capa transparente, ¿de acuerdo? Veis que nos crea otra capa encima, que en este caso, como no contiene nada, ¿de acuerdo? Como no contiene nada, deja ver todo lo de abajo. Pero si la rellenamos con algo, por ejemplo, con una barra de color gris, veis que al tener ya esa capa contenido, vuelve a taparlo de abajo. Si queremos que algo de una capa no se vea, tenéis aquí la opción de que se muestre o que no se muestre. O sea, que se muestre o no se muestre simplemente implica sobre el resultado final, pero no afecta al contenido que tiene la capa. La capa sigue teniendo ese contenido, solo que si le ocultamos, no se ve sobre la imagen. También tenéis que acostumbraros a, cuando estéis trabajando en una capa, tener en cuenta qué capa es la que está activa, porque es sobre la que estáis trabajando. ¿De acuerdo? La que está activa se sombrea de un gris bastante más oscuro. Es sobre esa capa sobre la que estáis trabajando. ¿De acuerdo? Esto es más o menos cómo funcionan las capas. No hay mucha más complejidad. Lo bueno que tienen las capas es que te permite individualizar todos los elementos que contiene esa fotografía y trabajar individualmente con cada uno de ellos. Eso os da una potencia a la hora de poder trabajar o poder complementar o poder realizar acciones, efectos y filtros sobre estas imágenes muy potentes. Me he dado cuenta que incluso tenemos la opción de, si seleccionamos, por ejemplo, lo que es si seleccionamos lo que es el tractor, daos cuenta que estamos ahí en el tractor. Vale, vamos a eliminar estas dos capas que no nos sirven para nada. Si seleccionamos lo que es el tractor y le damos a copiar y pegar, ¿vale? Pues ahora tenemos una capa con ese tractor. Daos cuenta que podemos, pues, ajustando, si hubiéramos ajustado mejor el recorte, que solamente fuera el tractor, podríamos poner incluso dos tractores sobre la misma imagen. ¿De acuerdo? Y tratar cada tractor de manera individual. ¿De acuerdo? Esto es la potencia de la capa, incluso cambiar el color. Por ejemplo, ese tractor podemos cambiarle el color. Veis que, ya digo, si el tractor fuese más, tuviésemos más ajustado, se vería mejor, pero veis que podemos ajustar para que parezca otro tractor diferente, incluso hacerlo más pequeño. ¿Veis? Y solo afecta a la capa, en este caso, que donde está separado ese elemento. Entonces la potencia de la capa viene por esta cuestión. El siguiente punto habla de las selecciones. Las selecciones dentro de la propia imagen que estamos trabajando, o selecciones en otras imágenes que podamos aportar e incluir en la imagen que estamos trabajando para generar un nuevo archivo. Las selecciones son herramientas imprescindibles en cualquier proceso de edición digital. Son básicas para poder incorporar elementos o separar elementos por capas, como hemos visto. A través de ellas, al final lo que vamos a conseguir es coger ciertos elementos de una imagen para poder trabajar con ellos, aplicándoles un filtro, añadiéndoles otras imágenes, aplicándoles efectos específicos solo a ellos, o también creando copias de ellos, moviéndolos, eliminándolos directamente y sustituyéndolos por otros elementos en la imagen. Para todo ese tipo de funciones sirven las herramientas de selección de GIMP. Las principales herramientas que tenemos de selección en GIMP
están prácticamente todas en la primera línea de herramientas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenéis todas las que son las herramientas de selección. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado la herramienta que selecciona regiones rectangulares, que esa herramienta, que es la primera que tenemos arriba a la izquierda en el barra de herramientas, funciona pulsando el botón y arrastrando el cursor sobre el área que queremos seleccionar. Lo que nos crea es un cuadrado que selecciona todo lo que contiene la capa donde hemos aplicado esa selección. Con eso, a partir de ahí ya podemos copiarla, pegarla, eliminarla, lo que queramos con esa selección. ¿De acuerdo? La herramienta lazo, perdón, la herramienta circular, la herramienta de selección de regiones elípticas, que es la siguiente que tenemos, funciona igual que la herramienta cuadrado, solo que lo que nos crea son selecciones elípticas, digamos, en la medida en que ampliemos la selección, o perfectamente circulares si tenemos pulsada la tecla Shift. Ahí nos crea un círculo perfecto que nos crea, lo podemos ampliar más o menos, pero eso nos genera la selección de esa zona circular que estamos seleccionando. La herramienta lazo dibuja la selección a mano de lo que estamos pulsando, es decir, por donde pase el ratón, con el ratón pulsado, por donde pase el ratón, va trazando una línea que nos selecciona ese área que estamos seleccionando. Es importante que en la herramienta lazo el inicio y el final coincidan, si no, no va a completarse la selección. Es decir, donde empieces con la selección, debes acabar con la selección. Luego tenemos la herramienta varita mágica, que esta herramienta lo que hace es seleccionar en función de los colores sobre los que se clica con ella. Es decir, cuando seleccionamos la varita mágica en propiedades, le vamos a marcar qué umbral respecto al píxel que pulsemos va a seleccionar de colores. Es decir, si pulsamos sobre un píxel de un tono rojo oscuro, pues dependiendo del umbral que le marquemos, nos seleccionará solo los píxeles que son iguales a ese color, o píxeles que se van acercando cada vez menos a ese color. ¿De acuerdo? Entonces ahí digamos, es una acción para seleccionar colores o áreas muy parecidas de color. ¿De acuerdo? Para eso tenéis que tener en cuenta que en la herramienta de propiedad, en las propiedades, cuando seleccionéis esa varita mágica, tenéis que seleccionar el umbral hasta el cual va a seleccionar. Es una herramienta muy de prueba y error. Es decir, probando con ese umbral, al final vas encontrando si la selección que te hace se adecua más o menos a lo que tú buscas seleccionar. Tenemos también la herramienta de caminos Bézier, de lo que nos hace es una herramienta bastante poderosa a nivel de selección, que lo que nos permite es la creación de un recorrido Bézier que lo que vincula mediante líneas rectas y curvas para completar la selección completa de lo que queremos seleccionar. ¿De acuerdo? Cada vez que pulsemos el ratón, en este caso no tenemos que tener pulsado el ratón todas las veces, sino que pulsamos el ratón entre punto y punto que queremos seleccionar, y cuando hemos pulsado, si sabéis cómo funcionan las curvas Bézier, sabéis cómo funciona. Cuando pulsamos sobre el punto, le damos o le aplicamos la curva sin soltar el ratón, y ahí va curvando de una manera o de otra la línea. ¿De acuerdo? Son los puntos de control donde se gestiona ese curveo de línea que nos hace que la selección sea más o menos potente. Esas son todas las selecciones que nos permite realizar GIMP. El siguiente punto, vamos a hablar de la opción de copiar, cortar y duplicar. Poco a poco os vais a ir dando cuenta de que, aunque vayamos comentando las diferentes herramientas y los diferentes elementos que se pueden realizar con GIMP o con los editores de imágenes, os vais a dar cuenta que al final todos son diferentes partes de un mismo proceso, donde al final lo que todos buscan es facilitar la modificación de elementos, facilitar la supresión de elementos o el añadir elementos, el añadirle filtros y añadirle efectos a cada uno de esos elementos que componen una fotografía. Todos son partes, diferentes momentos de un mismo proceso.
¿De acuerdo? Lo vais a ver muy bien en este punto, en copiar, cortar y duplicar, porque es un punto que es un punto consecuencia del que hemos visto anteriormente, que es el de las selecciones. ¿De acuerdo? Las selecciones se hacen para coger un elemento que luego podamos copiar, cortar o duplicar en otro lado de la fotografía o en otra fotografía diferente. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que seleccionar y luego a partir de eso, con ese elemento, actuamos y lo copiamos, lo cortamos o lo duplicamos. En ese sentido hay que comentar que la mayoría de programas basados en Windows y casi todos los programas de edición digital de imágenes, GIMP también entre ellos, contienen una serie de funcionalidades en comunes. Hay algunas que son universales y otras que son más específicas de los programas de edición. Una de esas funcionalidades que podemos considerar universales son las funciones de copiar, cortar y pegar. Lo cortado que hemos hecho. Si manejáis Windows, si manejáis prácticamente cualquier un programa de ofimática y demás, sabéis que hay una combinación de teclas que te permiten el copiar, que es el control C, el pegar, que es el control V, o el duplicar, que en este caso es el control S. ¿De acuerdo? Pues todo ese tipo de funcionalidades comunes, en el caso de GIMP y de la mayoría de ediciones, de editores gráficos, siguen respetando ese uso y esa combinación de teclas. Es un proceso ampliamente conocido en cualquier funcionalidad informática, ¿de acuerdo? Y la manera en que se realiza es común a todos. Es decir, coincide además con las operaciones clásicas de cualquier fotógrafo. Tradicionalmente la fotografía se recortaba físicamente, las impresiones que se hacían con tijera, y esos recortes se pegaban sobre otras imágenes para construir collages fotográficos o imágenes compuestas. La edición digital de imágenes en este caso respeta exactamente el mismo proceso, solo que lo facilita mucho más, es decir, porque lo hace de manera digital. Las herramientas de selección, como habéis visto, son mucho más potentes y aparte te permite el poder interactuar con cada uno de esos recortes, entre comillas, con todas las herramientas tecnológicas que contienen estos programas de edición de imagen. ¿De acuerdo? Lo mejor, como vais a entender cómo funciona el copiar, cortar y duplicar, es viendo un ejemplo de cómo se realiza. En este caso nos vamos a ir de nuevo a GIMP. Aquí tenemos la imagen con la que ya hemos estado trabajando y las herramientas de selección que hemos comentado antes. La herramienta rectangular, la herramienta circular, elíptica, perdón, la de lazo, la varita mágica, la de curva Brescier, de acuerdo, la de seleccionar por color, la de recortar, etcétera. Vamos a coger en este caso una muy sencilla, que es muy fácil de usar, que es la herramienta rectangular. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo funciona el cortar y copiar. En este caso vamos a, pues por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, en lugar de la cuadrada, vamos a coger el lazo. Pues vamos a seleccionar, por ejemplo, este trozo de fondo, de estas figuras que parecen una arboleda al fondo, y vamos a tratar de pegarla en otro lado de la fotografía. Primero tenemos que seleccionarla, la estamos seleccionando con la herramienta lazo. ¿De acuerdo? Veis que, como decía antes, tenéis que acabar en el mismo sitio donde habéis comenzado. Cuando pulséis ahí, la selección ya está hecha. Os aparece como una línea discontinua que se va moviendo un poco. ¿De acuerdo? A partir de entonces, las opciones que tenemos, insisto, son copiar, pegar y duplicar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, con la selección que tenemos aquí, si le damos a control C, estamos copiando. Si le damos a control X, lo vamos a cortar. ¿De acuerdo? Y eso que hemos copiado o cortado, dándole a control V, lo pegaremos dentro de la fotografía. Es importante que sepáis que cuando se pega algo dentro de la imagen en GIMP y en cualquier programa de edición, te lo crea ya diferenciado en otra capa diferente. ¿De acuerdo? Eso ya nos facilita bastante el trabajo. Por ejemplo, en este caso vamos a copiarlo, le damos a control C, ¿de acuerdo? Ya está copiado. Y dándole a control V, ¿veis? ¿Veis que nos aparece aquí
nos ha aparecido otra capa donde pone capa pegada, selección flotante. ¿De acuerdo? Si le damos a mover, ¿de acuerdo?, esta capa, veis que lo que tenemos es en esta capa esta arboleda. Si la arboleda la ponemos al lado, habremos construido otra arboleda, para que veáis un poco cómo queda, otra arboleda similar a esa al lado. ¿De acuerdo? Le damos, cuando tengamos ya configurado cómo queremos que se vea, le damos a añadir capa y esto, que ahora está selección flotante, ya estará creado, configurado como una capa. ¿De acuerdo? ¿Veis que ya se ve esa arboleda? Hemos copiado otra arboleda, la misma que esa, la hemos copiado aquí. Si en lugar de vámonos de nuevo a lo que tenemos seleccionado. Si en lugar de haberle dado a copiar, le hubiésemos dado a cortar, que es control X, veis que lo que hace, no estamos en este caso copiando la selección que hemos hecho, la estamos cortando. Ahora mismo está en la memoria del PC. ¿De acuerdo? Si queremos volver a pegarla, le damos a control V y ya la tenemos de nuevo dentro o en el mismo sitio donde la hemos copiado. Pero está en el mismo sitio, pero si os dais cuenta está separada en otra capa. ¿De acuerdo? Veis que esto no está ajustado perfectamente al borde, porque cuando he seleccionado la opción del lazo, no le he dado las opciones que tenía, las diferentes opciones, no le he dado que se ajustase. Pero vamos, en este caso, para que entendáis el concepto, sirve. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el mismo elemento en la misma fotografía, ¿de acuerdo? Se debería ver igual, solo que ya lo tengo separado por capa. ¿De acuerdo? Ya puedo actuar con él individualmente. Si quisiera, por ejemplo, a ese elemento de la fotografía cambiarle el color, por ejemplo, me iría a colores, pues al balance del color, podría aquí ajustar que tuviese otros colores y solamente afectaría a ese lado a ese elemento de la fotografía. ¿De acuerdo? Daos cuenta la potencia que os da esto a la hora de trabajar sobre diferentes elementos de la fotografía, separándolos primero por capas y luego interactuando con ellos individualmente. Para eso sirve básicamente las herramientas de selección, de control, de copiar, de pegar y de duplicar, etcétera. El siguiente punto del webinar afecta directamente a los dos anteriores herramientas que hemos visto, la de selecciones y la de copiar, cortar y duplicar. Una vez que tenemos estos elementos ya seleccionados y diferenciados por capas, incluidos en la fotografía, podemos interactuar con ellos, como ya hemos comentado, de diferentes maneras. Una de las maneras que se puede interactuar es, digamos, la más física, entre comillas, que es modificando su apariencia, digamos, su tamaño, la manera en la que están compuestos y distribuidos en el lienzo. Se puede modificar con transformaciones, pues haciendo más grande, más pequeña, dándole la vuelta, sesgándola, rotándola, etcétera. Esto es lo que vamos a ver en este pequeño punto. Las capas y selecciones y contenidos de las mismas se pueden manejar prácticamente de la manera que queramos, una vez que la tenemos metida en el lienzo. Las tenemos ya diferenciadas del resto de elementos de la fotografía. Cualquier cambio físico que le hagamos, físico a nivel digital me refiero, bien porque están seleccionadas o bien porque está en una capa diferente, lo podemos aplicar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Una vez que los tenemos ya seleccionados, podemos aplicar sobre ellos cualquier tipo de transformación. Vamos a ver las principales transformaciones que se pueden hacer con ellas y lo vemos en las herramientas abriendo directamente el GIMP. Mirad, en este caso, ya con el GIMP abierto, ya tenemos separada lo que es la imagen del tractor en una capa diferente. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido copiar el tractor en una capa completamente diferente. ¿De acuerdo? Veis que tenemos la capa aquí y esta capa, que es la capa tractor. Vamos a nombrarla.
¿De acuerdo? Esta capa ya está separada. Entonces, a partir de aquí vamos a aplicar transformaciones sobre esta capa para que veáis cómo funcionan estas transformaciones. Son 5 las principales herramientas de transformación, ¿vale? Las tenemos todas aquí. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos la herramienta de rotar, que es con la capa seleccionada. Tenemos aquí esta herramienta, pulsamos sobre la herramienta y aquí, una vez que la tenemos pulsada, pulsamos sobre la capa que queremos transformar. Aquí en este caso lo que hacemos es rotar, supone girarlo en el sentido contrario a las agujas de reloj, si venimos hacia aquí, o hacia el sentido de las agujas de reloj. ¿De acuerdo? Si le podemos aquí ajustar, si queremos que se quede en 0 o donde estuviera. Esto también lo podemos poner con el teclado, la cifra, ¿de acuerdo? Además podemos modificar el centro sobre el que gira, es decir, si digamos centro es sobre qué punto vamos a girar cuando giremos, ¿de acuerdo? En este caso a lo mejor nos interesa que gire sobre ese eje, veis que ahora está girando sobre ese eje, ¿de acuerdo? Cuando ya tengamos la figura como queremos, le damos a rotar y se rota y se queda como lo hayamos definido, ¿de acuerdo? Si al final no queremos rotarlo, le damos a restablecer, ¿de acuerdo? Cerramos y ya está, no lo hemos rotado. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de voltear, que es esta que tenéis aquí. Con el volteo, ¿de acuerdo? Igual lo tenemos seleccionado. Aquí seleccionamos si el volteo es horizontal o vertical en las propiedades. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner el volteo vertical, pulsamos y aquí no lo voltea verticalmente. ¿De acuerdo? Si el volteo es horizontal, veis que el volteo hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de escalado, que es esta que tenéis aquí. Cuando la pulsáis, igual, funciona, aquí podéis modificar diferentes componentes de esta herramienta, pero básicamente cómo funciona es igual pulsando sobre el elemento, lo que tú puedes hacer es ampliarlo o reducirlo como tú quieras, al tamaño que tú quieras. ¿De acuerdo? Igual, cuando quieras que se ejecute lo que has hecho, le das a escalar. ¿De acuerdo? Cuando no estés contento con o no quieras al final aplicarlo, le das a cierra sin ejecutar, sin darle a escalar y se te queda tal y conforme estaba. ¿De acuerdo? Es importante comentaros también este elemento dentro de la opción o de la ventana de escalado, y es que con este anclado, si lo tienes pulsado o no lo tienes pulsado, va a mantener las proporciones o no las va a mantener. ¿De acuerdo? Si mantiene las proporciones, eso cuando está dibujada como el ancla, a la vez que crece a lo ancho, va a crecer a lo alto, para mantener la misma apariencia, ¿de acuerdo? Pero si esto lo desbloqueas, si crece a lo alto, solo va a crecer a lo alto. Eso hará imágenes distorsionadas, ¿de acuerdo? Y si lo creces a lo ancho, solo va a crecer a lo ancho. Eso hará que las imágenes se distorsionen. ¿De acuerdo? El otro elemento de modificación que tenemos es el de sesgado o inclinado, que es esta herramienta, ¿de acuerdo? Igual lo seleccionas, aquí lo pulsas y aquí te le dices hacia dónde inclinas la imagen. Si la quieres inclinar hacia aquel lado, si la quieres inclinar hasta este otro, siempre en el eje de la horizontal, o en cambio si lo que quieres es hacerlo en el eje de la vertical. ¿De acuerdo? ¿Veis? Que según la cifra que le vas poniendo aquí, pues se inclina de una manera o se inclina de otra. ¿De acuerdo? Sí, y lo mismo, igual, cuando tengáis ya la apariencia que queréis, le dais a inclinar y se ejecuta. O restablecer y volver a la posición inicial. Y luego, por último, la última herramienta de transformación que veremos será la de transformación libre. En este caso lo que haces es esta herramienta que tenéis aquí, seleccionáis, y aquí en este caso lo que os permite es un poco todas a la vez. Es decir, os dais cuenta que lo que estáis es modificando tamaño, rotación a la vez. O sea, no una por una, sino todo a la vez. ¿De acuerdo? Por eso se llama transformación libre esta herramienta.
acuerdo? Lo mismo cuando tengáis la apariencia que queráis, la vais a transformar y se transforma, o a restablecer y se restablece conforme estaba la apariencia inicial. No hay más herramientas de transformación a nivel físico. El resto de herramientas que tenemos son herramientas pues, de modificación de imágenes, de filtros, de efectos y demás. De acuerdo, que esas las veremos en el próximo webinar, en la segunda parte de este webinar, que es de retoque fotográfico. Y vamos ya con el último punto del webinar que estáis visualizando hoy. Vamos a hablar de cómo exportar imágenes. ¿De acuerdo? Al final, si os dais cuenta, o si sois conscientes, lo que estamos trabajando es con una imagen base con mucha información, no solamente de imagen, sino también de capas, sino también de datos, de numérica incluso dentro, que lo que nos está lo que estamos empezando a trabajar es con dos tipos de imagen. Por un lado, la imagen final que vamos a generar, y la imagen en grueso o en vasto con todos los trabajos y capas que hemos ido creando. ¿De acuerdo? Esto hace que tengáis que diferenciar a partir de ahora esos dos conceptos, es decir, el archivo fuente a partir del cual se genera la imagen y luego la imagen generada. ¿De acuerdo? Entonces, por esto es importante que conozcáis el tema de exportar la imagen. Una vez tenemos definida esa imagen, la imagen que queremos tener publicada, que ya lo hemos trabajado todo en el programa de edición de imagen, tenemos que generarla como imagen que se pueda usar, porque la imagen que trabajamos en Photoshop es una imagen que en Photoshop, en GIMP, es una imagen que solamente podemos abrir con GIMP y podemos trabajar con GIMP. Para que se pueda usar y se pueda ver en cualquier tipo de dispositivos, tenemos que exportarla a un formato más universal y más conocido, para su uso como imagen única, sin capas, en un formato que se pueda leer cualquier navegador o cualquier visor de imagen. ¿De acuerdo? Ya digo que es importante que aquí tengáis en cuenta que a partir de que empezáis a editar imágenes, os tenéis que acostumbrar a trabajar con dos tipos de archivos. El archivo fuente, el archivo de trabajo, a partir del cual vamos a generar la imagen y contiene todas las capas, todos los efectos que hemos aplicado a la imagen, y que es un archivo que es específico del programa de edición de imagen con el que has trabajado. GIMP tiene el suyo, que es una extensión XCF, Photoshop tiene el suyo, que es una extensión PSD, son formatos propios que solamente puedes abrir con ese tipo con ese programa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los archivos exportados, que es la imagen que se genera como imagen única, sin información más de ningún tipo, solamente contiene la imagen, que se ha generado a partir de ese archivo fuente, ¿de acuerdo? Y que es un formato común, en formato JPG, formato PNG, GIF, ICO, etcétera, ¿de acuerdo? Es recomendable que siempre guardéis ambas versiones. Al final, cuando habéis acabado por completo de editar la imagen, es recomendable que guardéis las dos versiones, la versión exportada para poder usarla y la versión fuente, del archivo fuente, por si en algún momento hay que modificar esa imagen, que cuentes con toda la información de capas y demás que has actuado sobre esa imagen para que puedas modificarla sin ningún tipo de problema. Si no, vas a tener que repetir todo el proceso que has seguido hasta conseguirla. ¿De acuerdo? Los diferentes archivos con los que trabaja GIMP y casi todos los programas de edición de imagen son estos que veis ahí. Hay una serie de formatos no vectoriales, que son JPG, PNG, TIFF, BMP, PSD, GIF, RAW, y hay otro tipo de archivos vectoriales, Adobe Illustrator, EPS, SVG, PDF, CDR, etc. GIMP es muy bueno trabajando con archivos no vectoriales, no lo es tanto trabajando con archivos vectoriales. Entonces, en ese sentido es bastante más potente Photoshop, porque Photoshop tiene Adobe Illustrator y lo asociado a Photoshop, y hay muchas funcionalidades que las puedes usar sin ningún problema entre uno y otro. GIMP no es el caso. Entonces siempre es mejor para trabajar con los archivos que son no vectoriales. ¿De acuerdo? Y ya la mejor manera que veáis cómo se exporta una imagen es que lo veamos sobre GIMP.
Mirad, exportar una imagen es tan sencillo como una vez que tenemos ya la imagen compuesta en la ventana principal de la imagen, donde solamente están activas las capas que se quiere ver, o sea, ya la imagen está tal y cual queremos que se vea en la imagen única que vamos a exportar, nos vamos a archivo y aquí hay una opción que es exportar como. ¿De acuerdo? Le das a exportar como y aquí seleccionas el nombre de la imagen como lo vas a exportar, ¿de acuerdo? Y el formato en el que lo vas a exportar, ¿de acuerdo? Puedes indicar el formato directamente aquí o puedes ampliar esta opción y aquí te indica las diferentes opciones de exportación que puedes tener. Todos los formatos, ¿de acuerdo? Data, RAW, PS, ICO, BMP, PSD, EPS, GIF, JPG, XR. Dado cuenta que la cantidad de formatos es muy amplia. PNG, PNM, pues cualquiera que es de estos formatos que queráis exportarlo, incluso a PDF también, XHTML, pues lo seleccionáis o HDR, ¿de acuerdo? Le dais el nombre y cuando ya lo tenéis, le dais a exportar, ¿de acuerdo? Y la imagen se exportará en el directorio donde la habéis indicado y con el formato que le habéis indicado, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces podéis trabajar tanto con esta imagen, que la deberéis de guardar obviamente con el formato XCF. Para guardarlo es guardar como, ¿de acuerdo? Aquí le seleccionas también dónde guardas esta imagen con el formato XCF, ¿de acuerdo? Le das a guardar, ¿de acuerdo? Y la imagen ha generado con el exportar. Es tan sencillo como realizar esas dos opciones. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro, todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas. Y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube. Tenemos publicados más de 40 50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online, no a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.